Como cada semana queremos hablar de economía en barra libre y como siempre queremos hacerlo con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vaya semanita, una vez más. Yo me repito ya todos los viernes, pero es verdad que en todas tenemos semanas con muchísima actividad, muchas novedades en lo económico. Tenéis la sección Echando Humo. Bueno, esta semana ha sido especialmente agitada, ¿no?, con la aprobación de los presupuestos. Y ahora mismo te voy a preguntar por los presupuestos, pero antes te quiero preguntar por la primera parte de la encuesta de amalgama métrica para Voz Populi que hemos publicado este fin de semana en el periódico, que habla sobre, que pregunta si se está de acuerdo o no con esa, entre comillas, guerra de impuestos para bajar los impuestos abierta por parte del Partido Popular. Y el resultado es que más del 50% está a favor, pero sobre todo lo llamativo es que prácticamente 3 de cada 10 votantes del Partido Socialista lo apoya. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la explicación es bastante evidente. El Gobierno, a la hora de modificarle los impuestos, ha hecho una cosa evidentemente bien, que es intentar favorecer y ayudar a las clases bajas, a las rentas más castigadas por la crisis de inflación. Pero ha hecho una cosa que yo creo que es bastante reprochable, ¿no?, que es olvidarse prácticamente de las clases medias, es decir, de la gente que tiene pues un poder adquisitivo un poco mayor. Tengamos en cuenta que la rebaja del IRPF se aplicó para rentas inferiores a 21.000 euros, pero luego hay millones de contribuyentes en España que se mueven entre dos tramos, entre los 20.000 y los 45.000 euros. Ahí hay millones de contribuyentes que se sienten de alguna manera excluidos por el Gobierno, porque bueno, ellos también en definitiva han sufrido y están sufriendo la crisis de la inflación, la crisis de los precios. Son esos votantes, esos contribuyentes, los que seguramente pues a la hora de responder a una encuesta de este tipo se han mostrado favorables a apoyar iniciativas como las que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz o como las que quieren llevar otros gobiernos autonómicos, en este caso del PSOE, ¿no?, como el valenciano, a la hora de de intentar suavizar las condiciones fiscales, bajar los impuestos para intentar salir adelante ante este panorama, ¿no?, inflacionista, ¿no?, tan profundo y tan grave. Bueno, la verdad que los resultados de la encuesta que hemos publicado en Voz Populi este sábado, en nuestro compañero Javier Portillo, la verdad que son muy llamativos. No se pierdan la segunda parte que publicamos el lunes sobre cómo quedaría el arco parlamentario en caso de elecciones. Juan, esta semana es la semana de los presupuestos. Podría hacerte 1000 preguntas. Hemos publicado muchos temas muy interesantes en Voz Populi esta semana. Habéis hecho un gran trabajo en economía, pero por ceñirnos un poquito y cerrar un poquito, te voy a hacer 3 preguntas muy concretas. La primera es que me resuelvas este misterio de cómo puede ser que el Gobierno lance unos presupuestos basados en unas previsiones del 2,1% y que apenas horas después el Banco de España diga que casi como si fuera papel mojado, porque lanza unas previsiones de 7 décimas menos para el año que viene del 1,4. Sí, así es. Bueno, los presupuestos generales del Estado tienen unos cimientos que se llama cuadro macroeconómico. En ese cuadro están recogidas las principales cifras, indicadores de la economía. Si se cumplen, los presupuestos se cuadrarán. Si no se cumplen, pues es complicado, ¿no?, que salgan tal y como quiere el Gobierno. En este caso, es cierto lo que tú dices. El martes pasado el Consejo de Ministros aprobó los presupuestos y ese cuadro macroeconómico que apostaba por un crecimiento muy potente del PIB, que tiene una visión bastante optimista de lo que puede ocurrir el año que viene, y 24 horas más tarde pues el Banco de España le dio al Gobierno, a la vicepresidenta Calviño, un absoluto baño de realidad al recortar drásticamente las previsiones. Sobre todo chirrían 2 datos. El primero es el del PIB. Efectivamente, el Gobierno apuesta por un crecimiento bastante importante del 2,1% el año que viene, en un panorama pues, de estancamiento europeo estancamiento económico para la economía europea, y el Banco de España está hablando pues, del entorno del 1,5, es decir, muy por debajo. Y luego otro indicador que chirría mucho, que es el de la inversión empresarial. El Gobierno en este caso fía toda la recuperación en 2023 a que las empresas van a empezar a invertir, van a empezar a comprar maquinaria, bienes de equipo, hasta el punto que uno de los indicadores más importantes del cuadro macroeconómico, que es la inversión, están hablando de un crecimiento del 9,5%. En este caso el Banco de España, la previsión que aporta es del 1,7%, es decir, prácticamente 5 veces menos. En definitiva, lo que el Gobierno va a intentar el año que viene es intentar de alguna manera enchufar
enchufar todo lo que pueda fondos europeos a las empresas para intentar agilizar la actividad empresarial. Y esto no olvidemos que se va a producir en un año electoral, como es el año que viene, con las elecciones de mayo y las de final de año, con lo cual no descartemos que nos encontremos alguna sorpresa en el sentido de que haya algunos proyectos que sean controvertidos porque se ha gastado dinero donde no se debe con el fin de intentar captar votos, ¿no? Recordemos lo que pasó en su día con el Plan E de Zapatero, tan controvertido que luego, bueno, se generó empleo que no servía para nada, ¿no? Solo para hacer rotondas, que ahí las tenemos, ¿no? Bueno, iremos poniendo la lupa en los próximos meses para ver qué es lo que dan de sí estos presupuestos, a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, pero por lo pronto hay otra cosa que también nos ha llamado la atención, son los presupuestos con el mayor gasto de la historia, son casi 485.000 millones de euros, que son unas cifras, en fin, que nadie realmente puede evaluar lo que significa esto, pero lo que sí que se puede evaluar es que de todo el dinero, de todos los presupuestos, el 40% se lo llevan las pensiones, se lo llevan los jubilados, y que luego, si a eso le añadimos también lo que va a la deuda pública y lo que va a los funcionarios, nos encontramos con que la mitad de los presupuestos generales del Estado se va a estas tres partidas. Sí, efectivamente, el gasto social, hay una partida de gasto social importante, pero es cierto que ese techo de gasto histórico que ha vendido el Gobierno tiene ciertos tintes de maquillaje electoral, ya que efectivamente, pues aquí siempre a la letra pequeña, que en este caso más que letra pequeña son números muy grandes, que son los que tú comentabas, ¿no? Esos casi 200.000 euros que se habla. 200.000 millones que al final está absorbiendo pues tres partidas que están muy identificadas. La primera es la de las pensiones, ¿no? Que eso es en torno al 40%, ese porcentaje sube al 43% si añadimos el dinero, la subida de los salarios de los funcionarios, y ese porcentaje llega al 50% si incluimos ahí el porcentaje, el coste de la refinanciación de la deuda, ¿no? De los intereses de la deuda. Se ha criticado mucho dos factores, que se esté inflando tanto el techo de gasto, el gasto público del Estado, sobre todo por la revalorización de las pensiones, ¿no? Ese coste extra que va a suponer el revalorizar las pensiones con el IPC, con la inflación. Ahí organismos como el Banco de España lo que estaban pidiendo es que en el pacto de rentas que está pregonando el Gobierno, que no solamente afecte a trabajadores y empresarios, sino que también, bueno, de alguna manera, pues arrimen el hombro los pensionistas y los funcionarios. Ni una cosa ni la otra va a ocurrir, porque finalmente los presupuestos incluyen esa subida, revalorización de los pensionistas con el IPC, que va a rondar entre el 8,5 y el 8,7, y la subida que hemos conocido también hace unos días a los funcionarios, que va a rondar el 3,5. Es una subida que, por supuesto, va a hacer que los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo con una inflación tan alta, de en torno al 8%. Ahora bien, buena parte de los trabajadores en este país están firmando subidas por convenio que son muy inferiores a ese 3,5%. Son unos presupuestos, lo estás contando, que vemos como frente a esa inflación tan elevada, pues se arropa y mucho a los pensionistas, también a los funcionarios, pero no solamente a ellos. Voy ahora también a lo que pasa en este caso. Te voy a leer el titular de nuestra compañera Beatriz Triguero esta semana. Sánchez concede 77% más de inversión real a Cataluña en 2023. Es que empiezas a juntar unos elementos con otros y lo que nos sale es algo de lo que ya hemos hablado también en estos días, son unos presupuestos electoralistas. Bueno, hay que partir de una base que es, hay que recordar cuáles son los socios que están apoyando a Sánchez en el Gobierno, y a partir de ahí podemos hacer la lectura que queramos. Nosotros nos hemos limitado a repasar las cifras de inversión que ha destinado el Gobierno de Sánchez en los tres presupuestos que ha sacado adelante en los 3 últimos años. Entonces ahí lo que se ve claramente es una tendencia de inversiones en Madrid muy plana, solamente ve que el gráfico es una curva muy plana, y en el caso de Cataluña lo que se ve pues es una línea ascendente, ¿no? Eso hace que pues haya ido, según han ido pasando los años, los últimos 3 años, haya ido formando o ampliando una brecha entre las dos regiones hasta el punto que se puede medir, es decir, esa brecha está en torno a los 3.000 millones de inversión a favor, en este caso, de Cataluña y en contra de los intereses de Madrid. Pues ya lo ven, ahí lo tienen, unas cuantas pinceladas para conocer más de cerca por dónde van estos presupuestos generales del Estado, estas cuentas tan importantes para el futuro de nuestro país. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada fin de semana, como cada domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y como cada fin de semana, nosotros nos queremos despedir con cine en blanco y negrete. En esta ocasión, Beautiful Girls, o cómo superar la crisis de los 30. Ya saben que tienen disponible todo nuestro material en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.
Seguramente tus padres te tuvieron con 30 años, ya tenían un piso, coche y la vida más o menos planificada. Tú, en cambio, estarás viendo esto tirado en tu sofá, sujetando el móvil y pensando en planes para el finde. Cumplir 30 es alcanzar una tierra de nadie en la que no somos jóvenes ni tampoco adultos. Una edad propicia para la crisis, como bien muestra nuestra película de hoy en cine en blanco y negrete, Beautiful Girls. La película cuenta el regreso de Willy Conway a la pequeña ciudad de Knightsbridge para asistir a una reunión de antiguos alumnos del instituto. Allí tendrá tiempo para reflexionar sobre su futuro, sobre la juventud que se acaba y sobre si el amor que siente por su novia, Tracy, es verdadero. Tanto él como sus amigos afrontan los retos de la treintena. Los días y los años avanzan más rápido que antes y el tic-tac del reloj es un permanente juez sobre nuestras aspiraciones más íntimas. Para algunos, como para Willy, quizás sea muy tarde para cumplir su sueño, que es ser pianista. Otros, como Tommy, interpretado por Matt Dillon, se niega a abandonar el rol que tenía en el instituto, donde conquistaba a las chicas más guapas y era el rey del mambo. Las vicisitudes de estos amigos son sencillas, no esperen una trama a lo Juego de Tronos, pero precisamente por ello están al alcance de todos. El reparto lo componen auténticas estrellas de la época como Uma Thurman, Mira Sorvino, Timothy Hutton, Michael Rapaport o Natalie Portman. Esta última interpreta a una niña de 13 años que hará dudar a Willy sobre los sentimientos hacia su novia, quizá porque esta Lolita representa la esperanza en el futuro que todos, incluido Willy, necesitamos. El guión de Stuart Rosenberg fue premiado en España, en el Festival de San Sebastián. Beautiful Girls se ha convertido en película de culto con el paso del tiempo. Su director, Ted Demme, falleció con solo 38 años al sufrir un infarto en un partido de baloncesto en el que estaba jugando puesto de cocaína. Beautiful Girls apela a una nostalgia muy común, la de los días del instituto con toda la vida por delante, una identidad y un grupo de amigos que el paso del tiempo tiende a diluir. Pero en realidad es toda una ilusión y las chicas guapas siguen estando ahí, no desaparecieron para siempre en aquel amor de verano de hace tantos años. La crisis de los 30 tiene fecha de caducidad, justo cuando empieza la de los 40.